Muy buenas tardes, mi nombre es Irina Vara, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Manabí y el día de hoy vamos a realizar la actividad número 3 de la materia de ciencia penal, que se trata de un análisis crítico de los principios limitadores del derecho penal ecuatoriano. En el marco del Estado Constitucional del Derecho y Justicia establecido por la Constitución del Ecuador del año 2008, el derecho penal deja de ser un instrumento de control político para volverse una herramienta garantista del servicio de la dignidad humana. Sin embargo, autores como Durango Cordero del año 2025 manifiesta que en Ecuador convienen dos modelos de derecho penal, el cual podemos deducir que es el penal autoritario que busca reprimir mediante castigo y el penal democrático garantista que limita el poder punitivo conforme a los derechos humanos. El objetivo de este análisis crítico eh, es examinar críticamente cómo los principios limitadores del derecho penal, como son la legalidad, proporcionalidad, humanidad, lesividad y mínima intervención, funcionan como fenómenos constitucionales al poder de castigar del Estado ecuatoriano y valorar su cumplimiento en la práctica jurídica actual. Como primer principio limitador tenemos el principio de legalidad. Este principio es el eje del ius puniendi, donde nadie puede ser sancionado sin una ley previa que defina la conducta y la pena. A este principio lo destaca la siguiente frase: nullum crimen, nulla pena sine lege, que nos quiere decir no hay crimen ni pena sin ley. Según Durango 2025 también nos dice que la legalidad no solo es escrita, sino material, pues la norma penal debe ser válida y compatible con los derechos fundamentales. La historia constitucional ecuatoriana, como el caso de 1897, Irigoyen, cuando se impuso la pena de muerte violando la Carta Magna, demuestra que una legalidad sin contenidos garantistas puede derivar en arbitrariedad jurídica. El fundamento jurídico de este principio está basado en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución, donde nos dice que nadie puede ser sancionado sin ley previa. El artículo 2 del COIP, que nos dice no hay infracción ni pena sin ley anterior que la determine. Como siguiente principio tenemos el principio de proporcionalidad. Dice, la proporcionalidad exige que la pena sea equivalente al daño causado y a la culpabilidad del autor. El desafío radica en tres momentos: la determinación legislativa de la pena, su aplicación judicial y su ejecución penitenciaria. El endurecimiento de penas, por ejemplo, en delitos de drogas o robos con violencia, rompe este equilibrio y acentúa el carácter represivo del sistema penal ecuatoriano. En los fundamentos jurídicos de este principio tenemos la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 76, numeral 6, que dice que la pena debe guardar relación con la gravedad del delito, y el artículo 4 y 51 del COIP, que lo veremos más adelante. Como siguiente principio, tenemos el principio de humanidad. Este impide la imposición de penas crueles, inhumanas o degradantes. El castigo penal también es una forma de violencia y por tanto debe limitarse racionalmente. La situación penitenciaria ecuatoriana está marcada por hacinamiento y violencia y falta de rehabilitación. La doctrina garantista exige que la pena sea mínima, necesaria y orientada a la reinserción. Los fundamentos jurídicos que convalidan a este principio tenemos el artículo 66 de la Constitución, numeral 3, que nos dice que el derecho a la integridad personal, el artículo 4 del COIP, donde está la dignidad humana y garantía del derecho, el artículo 51, donde dice que la pena debe orientarse a la rehabilitación. Y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 5. También tenemos el principio de lesividad. Dice, solo deben ser castigados las conductas que causen daño real o a un bien jurídico protegido.
El derecho penal se justifica únicamente cuando existe una víctima de carne y hueso, y penalizar daños hipotéticos o abstractos como el delitos de peligro genera un derecho penal inválido, por así decirlo. Como por ejemplo, la penalización indiscriminada de consumidores de droga o de infracciones menores que vulneran este principio. El fundamento jurídico de este principio está avalado en el artículo 1 del COIP, donde nos dice que la protección de bienes jurídicos son fundamentales. El artículo 11, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, donde nos dice que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales del derecho deben prevalecer. Como siguiente principio tenemos el principio de mínima intervención y último ratio. ¿Qué nos quiere decir este principio? El derecho penal debe intervenir solo cuando otros mecanismos no logren proteger el bien jurídico. El castigo es la herramienta más agravosa o gravosa del Estado y por ello deben aplicarse con carácter subsidiario. Sin embargo, cabe recalcar que en Ecuador se ha recurrido cada vez más al derecho penal como respuesta inmediata a problemas sociales, mostrando un giro hacia el punitivismo político contrario al garantismo constitucional. El fundamento jurídico de este principio lo tenemos en el artículo 1 de la Constitución, que deriva del Estado constitucional garantista. El COIP, en el preámbulo en principios generales, el derecho penal es el último recurso del Estado y solo debe actuar cuando otras vías no logren proteger el bien jurídico, que es lo que veníamos hablando. Para mi evaluación crítica, puedo mencionar que Ecuador vive una crisis penal de carácter autoritaria, donde más políticos, donde las políticas criminales responden más al miedo social que a un enfoque racional de justicia. Aunque el COIP recoge un catálogo amplio de principios garantistas, la realidad institucional muestra un desequilibrio entre la norma y la práctica, especialmente en el hacinamiento carcelario y violencia penitenciaria, también en la excesiva criminalización de conductas menores, el endurecimiento de penas y restricciones procesales. Aunque el marco normativo ecuatoriano es garantista, la realidad muestra un derecho penal autoritario. Como conclusión, desde mi punto de vista crítico y académico, puedo afirmar que los principios limitadores sostienen la legitimidad del derecho penal. Eh, Estos son indispensables para garantizar un Estado de Derecho automáticamente democrático. Como segunda conclusión, puedo decir que el Ecuador se aleja progresivamente del modelo garantista, cayendo en un punitivismo reactivo. Como tercera conclusión, para recuperar el equilibrio, puedo decir que para recuperar el equilibrio se requiere una reforma penitenciaria profunda, enfocada en la rehabilitación y la inserción de estas personas, y políticas sociales que reduzcan las causas estructurales de la delincuencia, inversión en educación, inversión en salud, más fuentes de trabajo. Y como última conclusión que he podido determinar es que el derecho penal debe volver a ser la última instancia y no el primer instrumento de respuesta estatal. Para esto cabe destacar la siguiente frase que me pareció muy llamativa, donde dice que un derecho penal garantista es la verdadera expresión de un Estado constitucional de justicia. Muchas gracias.